Bueno, bueno, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alejandra Giscarbó. Soy la directora de la especialización en Derechos Humanos y en acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Les agradezco su interés por esas materias que hacen que hoy estén acá. La idea es contarles un poco el desarrollo del curso, tiempo que les va a llevar y los contenidos, y luego finalmente ustedes me pueden hacer las preguntas que quieran o las preguntas acá las funcionarias del sector administrativo si tienen dudas. Bueno, como ya más o menos saben, esta es una carrera a distancia que se da en el campus virtual de la UNDAB, que es muy amigable. Ustedes van a poder desde el inicio tener un acceso a un aula donde hay un link de entrada a clase que es el mismo para todas las clases. Hay unos módulos donde ya tienen cuáles son los temas, cuál es la bibliografía de cada módulo, un poco el temario, el recorrido del módulo, como lo llamamos nosotros. Y no les hace falta comprar ninguna bibliografía. Hay bibliografía señalada como obligatoria y otra complementaria para los que quieren profundizar determinado tema. El campus es realmente muy simple y muy intuitivo. Tiene una mensajería para comunicarse con el o la docente y un foro para comentar temas, a veces un foro en el que a lo largo de la semana el profesor o la profesora plantea un tema y los alumnos que quieren participan y discuten de los temas, se explayan. Por supuesto los que quieren, pero está considerado también como concepto, nos gusta conocerlo, o sea, no se les pone nota, ay, que dijo, no, justamente para facilitar el debate y bueno y conocernos, ¿no? Que esto de lo digital plantea sus distancias que tenemos que luchar por acortar, ¿verdad? Y bueno, ustedes querrán saber qué dedicación o tiempo le tienen que comprometer. Son 3 cuatrimestres de cursada y un trabajo final. Después de cada materia hay un pequeño trabajo final que tienen, por lo menos hay 2 semanas sin clases y generalmente se dan semanas más. Y ese trabajo generalmente, no sé, puede consistir en comentar un caso, bueno, de acuerdo al tema que piense el profesor y que siempre puede ser un escrito de 5 o 10 carillas. Ay, como dije escrito recién, parece que uno se le pega el léxico de abogada, pero esta especialización no es solo para abogadas. De hecho, siempre he pensado y puesto en acción que este es un tema interdisciplinario. Siempre tenemos de alumnos, a veces licenciados en comunicación, periodistas, muchas personas de la función pública, eh, también abogados o estudiantes o magistrados, magistradas de distintas especialidades. eh, y bueno, no, dije que hay clases sincrónicas que son por Zoom que ustedes van a ver que dice que son de 18 a 21 horas, pero en realidad no duran 3 horas, porque luego de la pandemia nadie soporta 3 horas de clase por Zoom. Antes encerrados era casi un placer, pero ver a alguien, pero por lo menos yo estaba encerrada, ustedes son más jóvenes. Y no, puede ser, no sé, yo a veces les pregunto a los alumnos, les he preguntado, ¿quieren que les dé 3 horas de clase? Y a veces me han dicho sí. Y entonces, si todos quieren, y yo les daba 2 horas y media a lo mejor, pues si no es matador, pero en general no, en general es terrible, así que se da menos, no sé, 45 minutos, 1 hora, y el resto se suple con lo que llamamos clases asincrónicas, que son videos, lecturas. A veces también se computa el trabajo en el foro durante la semana. Yo suelo plantear un tema en el foro, entonces eso también se computa para un poco para suplir la clase. Y estas mismas clases son grabadas por si no se puede concurrir a alguna clase, pero por supuesto que les recomiendo
las clases, un poco egoístamente, porque primero por un lado nos gusta acomodar, son semanales los encuentros, sí, me empiezan a mirar mensajes, sí, son semanales, los días martes, 18 a 21, la clase sincrónica, va a estar grabada y les recomiendo concurrir, un poco para conocernos, y además porque de acuerdo a los intereses que uno va viendo, va diseñando la clase, ¿no? Y yo también después le comento a los demás profesores, mirá, son todos abogados o no, hay cuatro periodistas, no, hay un licenciado en, no sé, en comunicación, un politólogo, un sociólogo. Entonces voy comentando y porque, bueno, así también se cambian opiniones y, bueno, uno aprende también de los alumnos, la verdad que sí. Entonces, esto es autogestivo, y se decide cuando se lee el material, pero se recomienda leerlo cada clase para poder hacer el trabajo, porque si no, al final todo no se puede. Y se aprueba con el trabajo práctico, ya les dije, y bueno, estas clases se inician el 15 de abril. Creo que se puso que la inscripción finaliza el 27 de marzo, no sé, yo voy a pedir que posterguen unos días más, pero mejor por las dudas estar a lo que se dice. Nunca es hasta el último, muy cerca del día de clase, porque tiene que haber una semana en que se analizan las trayectorias. Bueno, si el alumno trajo el título, los requisitos de admisión, y para eso lleva una semana. Bueno, lo más importante, según mi modo de ver las cosas, ¿qué distingue este posgrado de otros de derechos humanos? Y yo diría que son tres aspectos. Por un lado, porque prioriza el enfoque teórico-práctico. Van a ver que muchos de nuestros profesores son activos, litigantes o militantes de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, por eso priorizamos el enfoque teórico-práctico y además abordando el escenario real, el escenario actual, que es la crisis de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que no solo es a nivel local, sino a nivel global. Hay una cierta de reacción, digamos, negacionista, y por el otro lado, esa reacción a veces tiene sustento en la falta de atención de los derechos, que siempre es insuficiente, pero de todos modos eso hace que hoy, más que nunca, el lenguaje de los derechos humanos, porque los DESCA, como hablamos para abreviar, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son parte de las convenciones de derechos humanos. Y este es, digamos, lo que hace que se podrán dictar muchas leyes, pero estas convenciones no se pueden derogar porque, de acuerdo a nuestra Constitución, tienen jerarquía constitucional. Y esto es una herramienta que hay que saber utilizar. Esta herramienta de la internacionalidad hace que es un lenguaje global hoy, el lenguaje de los derechos humanos para los espacios populares, por eso se usa en tantos ámbitos, y sobre todo cuando el Estado se retira, vieron que los tribunales y las organizaciones sociales aparecen. Por lo menos yo, bueno, los que tengan más de 35, 40 lo habrán visto que en los 90, no hay que tener un poco más de años, en los 90 cuando empieza, digamos, más el auge del neoliberalismo, y ahí fue el boom de las acciones colectivas, de los reclamos por derechos sociales, después crecieron, pero en ese momento fue que los jueces, que antes nunca se habían interesado, salen a cubrir esos vacíos, salen a cubrir los vacíos de situaciones de supervivencia. Y para eso hay que manejar estas herramientas y saber manejarla. Incluso los tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nunca lo había hecho, hace un par de años condenó a un Estado porque una empresa privada, fíjense, porque una empresa privada echó un delegado gremial. Y como los tribunales del país, que era Perú, lo convalidaron, dijo, usted fundó en esta ley, que es contra las convenciones, por una ley que casi prohibía que el trabajador y el delegado gremial, sobre todo, hable mal de la compañía, prácticamente. Y sus tribunales lo convalidaron. Bueno, $100.000 de indemnización.
Nunca había pasado una cosa así. O sea, los tribunales empiezan a reaccionar. Y por otra parte, lo importante saber es que es un saber transversal a todas las disciplinas. O sea, muchos derechos que hasta ayer pensábamos que eran derechos civiles, derechos que vienen de civiles y comerciales, derechos penales, son derechos humanos. Y el saberlo y conocer esas herramientas le da una jerarquización, abre primero que fortalece el reclamo y abre nuevos caminos, no solo para el litigio, sino para el pensamiento. Yo le voy a dar algunos ejemplos ahora más adelante, como para seguir un orden, porque ahora voy a segundo aspecto. Bueno, sí, justamente el segundo aspecto tiene que ver con esto, que el estudio del lenguaje de los derechos humanos y de las normas eh, nos entrena en un pensamiento jurídico crítico. Que esto es muy importante porque hay muchas disciplinas, civil, comercial, derecho administrativo, penal incluso, seguridad social, que uno va a la librería, se compra los libros y es como un derecho o una doctrina hegemónica, ¿no? Tiene, por ejemplo, el derecho administrativo. El derecho administrativo es terrible. El derecho administrativo es terrible porque prevalece muchos autores que en realidad son abogados que litigan contra el Estado, que es lo que da dinero, y uno ve, pero aunque no sea de ese tipo de origen, ve los libros y ¿de qué le hablan? Le hablan del Estado y del sujeto regulado. Por ejemplo, el Estado y la compañía de teléfonos regulado, el Estado y, no sé, empresas de servicios de energía o de ferrocarriles regulado. Son dos sujetos, es un régimen binario. Y en ningún momento prácticamente se menciona los derechos humanos que están en juego cuando se prestan esos servicios. No se menciona, apenas se pone un parrafito, y esto lo dije leyendo muchos libros, que dice, bueno, estos temas del usuario consumidor son temas de derecho privado. Falso, falso. De derecho privado puede ser, bueno, qué sé yo, si yo tengo un inmueble, lo alquilé y le quiero cobrar al inquilino, bueno, eso será un derecho civil. Pero cuando están en juego prestaciones básicas consideradas por las condiciones, cuando están en juego situaciones de supervivencia, situaciones de salud, que también son reguladas por el derecho administrativo, entra a jugar los derechos humanos. Hay fallos de la Corte que se fundaron en casos así sobre, no solo sobre las convenciones, sobre observaciones del Comité de Derechos Humanos. Estas son herramientas que nos ejercitan en darnos cuenta que hay que rechazar esa mirada que viene de un discurso clásico neoliberal y no comerse esto de que el derecho al consumidor es solamente un derecho privado, en absoluto. Después otros casos, por ejemplo, em, no sé, temas para conocer. Yo he visto rechazarse planteos de género por haber citado una convención que nos encanta y que le encanta toda la doctrina jurídica y feminista, que es la Convención de Belén do Pará. Ustedes saben que la Convención Belén do Pará no tiene jerarquía constitucional y sí la tiene la CEDAW, que es la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de la discriminación contra la mujer. Entonces es mejor citar la que tiene jerarquía constitucional porque siempre hay uno que no quiere moverse de su discurso que dice, ah, no, pero acá hay una ley y esta convención no es superior a la ley. Bueno, son pequeños temas que traspasan todos los ámbitos. El tema de la convención, uy, 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 no veo más a ustedes. ¿Ustedes me ven? Ah, sí. No veo, no veía más el Zoom. La Convención de Derechos del Niño, que aplica también a todas las disciplinas para tener un hándicap. Y hay que saber lo que dice, las reglas de interpretación que da para que no se interprete de la misma manera cuando hay un niño. El hecho de saber que detrás hay una norma convencional de derechos humanos hace que tengamos otra herramienta para el litigio, que es saber qué es derecho federal. ¿Qué es derecho privado y derecho cuarto? Es derecho federal y eso nos abre recursos ante la Corte Suprema. Por eso hay una materia de recurso extraordinario.
que nunca enseñan cómo hacer un recurso extraordinario y después lo planchan todo porque no cumplió este requisito, porque no cumplió. Ustedes dirán, sí, pero no tengo ganas de llegar a un recurso extraordinario, que son, ven, para lo resuelvan 15 años después. Sin embargo, muchos recursos han cambiado, han hecho historia. Y han hecho historia cerca, no tan lejos. Me acuerdo en la época de un gran aumento de tarifas por el año 2017, ustedes recordarán, y la Corte intervino al poco tiempo, dictando un fallo que frenó ese aumento y estableció reglas de proporcionalidad, ordenó la tarifa social, eh, y la tarifa social, ¿saben de dónde surge? Justamente de las convenciones. No puede haber una accesibilidad, una falta de accesibilidad total a servicios básicos por falta de dinero. Por eso existe una tarifa social. Eso no puede derogarse. Hay que saberlo, porque cada día se les ocurre derogar algo importante. Entonces hay que tenerlo presente. Entonces, muchas veces los tribunales no asimilan el cambio de paradigma, que es la aplicación de los tratados. Ya en las facultades, cuando se enseña civil, comercial, penal, administrativo, no se habla de las convenciones, no se habla en los libros, tampoco se habla en las clases, como si fuera una materia que vaya a saber, que se estudiara en constitucional, como si fuera algo diferente. No, no, es lo mismo y nos da herramientas para el lenguaje, para el discurso, para el litigio. Yo voy a preguntar una cosa, porque la verdad que entré, digo, se van a aburrir y no quiero tardar, y entré a hablar como loca. A ver si me pueden contestar una pregunta. ¿Son todos abogados y abogadas? Mejor, más fácil, que levante la mano el que no es abogado. Bueno, hay algunos que no están viendo, no importa. No, no los veo, digamos. Pueden hablar, pueden poner un en el chat. Ah, no es abogada Renata. Renata, ¿cuál es tu especialidad? Hola, buenas tardes. ¿Qué Soy tal, Renata? politóloga y magíster en políticas sociales. Ah, excelente. Bueno, muchas veces también son lenguajes que se cruzan todo el tiempo y es un gran aporte de los politólogos y de las ciencias sociales y es algo que no puede estar divorciado, no puede estar divorciado de las problemáticas de derechos humanos, ni en los tribunales, ni en la función estatal. Y yendo al tercer punto que yo digo, tercer aspecto que nos distingue de otros posgrados, Ahí hay un que es, compañero, Alejandra, que dijo que es trabajador social. trabajador social. Ah, muy bien, En el no chat. vi, perdón. Ah, no sé, no me aparece automáticamente. Bueno, ahí está, sí, ahí lo vi. Bueno, bueno, también un trabajador social tiene que conocer esto porque entonces sabe a dónde recurrir. Y ahora cuando explique las materias, le voy a explicar mejor en qué herramientas surgen y que nosotros utilizamos por esto que decimos que tiene que ser multidisciplinario y lo que queremos llamar, y acá viene el tercer aspecto, una visión multidimensional del conflicto jurídico. Cuando los abogados y los magistrados piensan que mirando la ley van a encontrar la solución a un conflicto jurídico, se quedaron con una visión muy corta de lo que es las herramientas. O sea, para hacer un reclamo o para atender un reclamo hay que tener la mirada del contexto social, geográfico, político, cultural, y el resultado de esto es que el derecho esté en una ley. Cuando se trata de derechos sociales, esto ya lo sabrán de sobra, no basta, no basta. Por los derechos sociales se lucha, y no solo en la calle, se lucha con los reclamos, con el lenguaje, con el discurso, con los litigios, con crear políticas públicas o diseñar acciones en el ámbito que uno esté, de una organización social, de un cargo estatal. eh, y lo importante es saber que esa visión multidimensional nos abre el escenario a veces se pregunta por qué progresan algunos reclamos o no en los tribunales, por ejemplo.
Y bueno, esos factores se determinan por las técnicas o las estrategias que se aplicaron al caso. Y esto, cuando veamos ahora las distintas materias, se va a ver claro cómo tuvimos ese enfoque. Bueno, hay una primera materia que la doy yo, así que no voy a hablar mucho porque es feo ser autorreferencial, que es Introducción a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de nociones básicas sobre las convenciones. La segunda es Problemáticas de desigualdad estructural en materia de género y diversidades, con Marisa Herrera. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las distintas vías? Hay vías administrativas creadas también para atender estos casos. ¿Cómo usarla? ¿Cómo no usarla? Porque a veces se dan situaciones de violencia, hay que saber cómo manejar esas herramientas y proteger a la persona. ¿Cómo buscar auxilio en las organizaciones sociales que ya litigan, ¿no? Las organizaciones LGTBIQ+, este, mm, de género, depende del caso. O sea, no es que, ay, acá tengo una ley, acá tengo un fallo y con esto voy a hacer algo. Pues puede que haya que hacer mucho más. Esa es la visión. Herramientas judiciales para exigibilidad de los DESCA 1, otra materia, que se refiere a amparo y medidas cautelares. Ustedes saben que a veces una medida cautelar bien dictada es como ganar un juicio. Yo tengo un juicio como fiscal, había conseguido una medida cautelar que está vigente hace y ya deben ser 16 años. Ujú. Es más, se dictó una sentencia rechazando el juicio y nadie toca la medida cautelar. Porque hay un recurso de queja ante la Corte Suprema que no suspende, pero no toca la medida cautelar. Saber pedir una medida cautelar oportunamente es un tema muy importante. Eh, Cuarta materia, herramientas judiciales. Dos, que es acciones colectivas, que la da Francisco Berbic, y él que es un astro de las acciones colectivas, me va a poder explicar por qué algunas acciones se ganan y otras no. Este fallo que yo mencionaba antes, que llegó a la Corte deteniendo el aumento feroz de tarifas en el 2017, fue planteado por una organización que se llama CEPIS y resultó elegido y resultó triunfante. Yo creo que eligieron entre todos porque querían hacer lugar, porque no solo pues se había registrado como acción colectiva, cosa que otros no hicieron porque no estaban enterados, sino porque habían hecho un estudio previo del tema de cómo se integra la tarifa de gas, de qué conceptos son fijos, qué no. Bueno, eso, digamos, tuvieron una acción estratégica apoyados por organizaciones. Técnicas de litigio estratégico, otra materia, cuyo titular es Diego Morales, que es, si no es el presidente del CELSA ahora, es el director de jurídicos, ¿no? Así que tiene una amplia experiencia con Nahuel Berguer, que también es experto en soberanía alimentaria, el acceso a los alimentos, a la tierra, ese es otro tema federal que interesa. También queremos darle un aspecto federal. Todos los años tenemos alumnos de distintas provincias, gracias a la digitalidad que tiene sus limitaciones, pero en ese sentido democratiza, se llega a todo el país. Otra materia, debates actuales en torno a la salud, por Gustavo Caramelo, juez civil. Bueno, esto es una materia donde los tribunales han sido bastante sensibles y con el ajuste de gastos y prestaciones es un tema muy importante, ha dado mucha salvación a mucha gente. Octava, acceso a la información pública. ¿Qué es esto? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo como litigante y como fiscal realmente aprendí que el acceso a datos que están en registros públicos del Estado cambia o enriquece una demanda. Dale mantos, pero a veces no se sabe dónde buscarlos. Hay que saber dónde están, no solo para determinar identidades y ubicar domicilios, sino datos societarios, contrataciones del Estado. Bueno, hay montones de organismos públicos que tienen datos que sirven y esto hay que conocerlo. Este es un seminario de 2 clases.
de las infancias y las adolescencias, también es un seminario de 2 clases, pero importante, nos da también la visión de que cuando se presenta este tipo de temas, hay otras leyes o miradas o normativas, organismos que coadyuvan a un buen éxito de alguna petición. Eh, una materia que tiene mucha importancia hoy, seguridad social y el rol del Estado. Y algunos pensarán, y bueno, ¿para qué nos sirve si el Estado hace lo que quiere? Bueno, sí, pero a veces uno va a tribunales y muchos consiguen que les hagan lugar. Y además, no solo se refiere a jubilaciones la materia, sino a otro tipo de contingencias que el Estado cubre, que, bueno, para eso está esta materia, para conocerlas y saber qué peticiones se puede hacer con Mariano Cardel y Silvana Capese. Recurso extraordinario por una experta, Guadalupe Vázquez, que trabajó conmigo muchos años en la corte, así que no conmigo, sino que ella tenía una vocalía y yo en otra, antes de llegar a ser procuradora, así que sé que la persona que más sabe y que más prácticamente va a poder explicar que un recurso extraordinario no es una apelación, así se pierden. No, hay unos requisitos que parecen inventados para que justamente este, queden en el camino los que no tienen para pagar buenos abogados, eso es lo triste, ¿no? Pero bueno, vale la pena aprenderlo. Otra materia, litigio, que esta me encanta, estratégico en materia ambiental. Un tema dado por Sebastián Rey, Juan Pablo Bismara. eh, Litigio estratégico. Eso, litigio estratégico lo llamamos a cuando además de los recursos legales utilizamos otros como prensa, como buscar la intervención de amigos Corean, como buscar organizaciones que se plieguen al reclamo en los medios, en el juicio, cómo, cómo actuar cuando hay que elevar un reclamo, cómo, si hacerlo individual, si hacerlo colectivo, conviene o no, depende del caso, entrenarnos en esa mirada. Protección del usuario y de los consumidores, que ya expliqué antes que tiene mucho que ver con los derechos humanos, sobre todo cuando son cuestiones de supervivencia, servicios básicos. Y por último, sistemas de protección de derechos humanos. Que esta, aunque sí no se entiende de qué se trata, en realidad es como un repaso, como es como un reforzamiento de todos los temas que se dieron en materia de fallos de la Corte Suprema, que ha tenido muy buenos fallos sobre estos temas, eh, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es algo que además enseña, ¿no? Que hay muy buena doctrina y como va un paso más, uno tiene letra para plantear cosas que a veces en los fallos hegemónicos no se va a encontrar y se establece lineamiento. Porque además les digo una cosa, la verdad que los jueces, para los que litigan, no les interesa mucho lo que dijeron otros tribunales pares, pero sí les interesa siempre qué dijo la Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana también? Porque no les gusta pasar el papelón de que los revoquen. Ahí, no, por ahí no les simpatiza, pero ahí abren los ojos y dijo, ojo, ¿qué se dice acá? Es un argumento de autoridad y es un argumento que influye. Uy, ¿será que no me enteré de esto? Eso es algo que realmente proporciona herramientas, aun cuando no se piensa en litigar ante una corte interamericana o un tribunal internacional, que de eso también se habla. Bueno, entonces como ya hablé mucho y terminé más o menos mi pantallazo, quería ver si ustedes tienen alguna pregunta para hacerme o alguna pregunta para nuestra funcionaria administrativa que está por acá. Debe estar. Si ustedes preguntan, va a salir. ¿Alguna duda, algo que por ahí me faltó explicar? Se comienza la cursada entonces el martes 14 de abril. Ah, pusimos 15. Yo dije 15. No, es martes 14. Será martes 14. No tengo un calendario acá.
sí. Ah, puede Es ser, martes sí. 14. Mm. Igual, cuando se inscriben, toda la información les llega por mail constantemente, hasta el día que empiezan las clases, que ya tienen un docente que explica. Pero sí, está previsto, siempre los posgrados empiezan después de, de las carreras de grado, así que está previsto para mediados de abril. Yo quería hacer una consulta con respecto al tema del pago, porque Sí, por lo menos en mi caso yo hice la prescripción con la promesa de pago y lo que quería saber es cuándo vamos a poder pagar y hasta cuándo. O sea, supongo que antes de que inicie, que es el 14. Pero quería saber a partir de cuándo, porque ya veo que me lo mandan el 26 de marzo y estamos complicados en esa fecha. Hola Ariana, ¿cómo estás? Diana te Hola. habla. Mira, Hola, con Diana. tema, quédense tranquilos, en temas pagos se abona siempre la primera semana de cursada, como mucho la segunda. Así que lo que es tema pagos van a tener acceso al sistema de la universidad. Una semana antes de inicio de cursada siempre les mandan el acceso, que es el usuario y contraseña para que puedan ingresar. Y van a ver las fechas límites para poder pagar. Lo primero que va a hacer es la matrícula y lo pueden hacer durante las 2 primeras semanas de cursada. El mes siguiente, la primera cuota del plan que hayan elegido. Súper, muy clara, gracias. Doctora, sí. bueno, antes que nada, muchas gracias por la explicación muy clara y ya los temas que dijo son muy interesantes. Yo quería preguntar cuál es la frecuencia de entrega de trabajos prácticos. De trabajos prácticos. Con los trabajos prácticos, eh, cada materia o seminario tiene un trabajo final, que puede no ser un trabajo práctico, puede ser, no sé, yo trabajo práctico le llamo cuando se plantea un caso. A mí me gusta plantear casos. A mí me gusta plantear casos y que decir, bueno, frente a este caso y hago preguntas. Además, eh, preguntas que siempre tienen que ser respondidas de acuerdo a la bibliografía que se dio en la materia, porque si no, se pone el caso de la inteligencia artificial y ahí, la verdad que, bueno, el primero que pierde es el alumno si hace eso, porque para qué hizo el posgrado, pero puede ser un caso práctico. Cuando finaliza cada materia, puede ser un script, una pregunta, dos preguntas, a veces son dos docentes, hacen una pregunta cada una. La pregunta suele tocar distintas partes de la materia y se responden sobre la base del análisis de algo que se pudo haber dicho en clase, pero sobre todo en la bibliografía. Y hay que citarla para demostrar que se leyó. Y bueno, después de la materia tienen, bueno, por lo menos así lo buscamos, 2 semanas de descanso, a veces una cuando no nos dan bien las fechas, pero después tienen 15 días más para presentar el trabajo. Eh, sí, entonces sí. Es Muchas gracias. Mm. Diana, ¿vos se te ocurre algo que haya que explicar que yo se me haya pasado? No, no sé quiénes terminaron de mandar la documentación, sepan que tienen tiempo para hacerlo hasta el 27 de marzo. Seguramente, como dijo la directora, se extenderá una semana más para que puedan mandarlos tranquilos. Y bueno, como les decía en un principio, el tema pagos, quédense tranquilos, que en principio es recibir la documentación. Todas las carreras de posgrados tienen un comité académico que evalúa la documentación que ustedes mandan y recién ahí les mandamos un cronograma que ya fue evaluado en su momento, seguramente en esta semana ya va a ser evaluado por el comité académico de la carrera, donde está la fecha que termina siendo de inicio. También se pone ahí las fechas que tienen las entregas de los trabajos. Van a recibir toda esa información desde el correo de tutorías. Bueno, yo soy la que maneja en este caso esta carrera, así que van a recibir mi mail desde el correo de tutorías, todo el cronograma, el acceso al campus virtual. Si hay alguno de un tab, ya tiene acceso, entonces puede usar usuario y contraseña que utiliza normalmente. Al resto se le va a crear una contraseña y todo el acompañamiento va a ser a través de ese correo. Diana, yo te pregunto, ¿cuándo se tiene acceso al campus? ¿El primer día de clase o antes? Normalmente trato de que sea
entre las fechas siempre trato de que sea una semana antes por si tienen alguna duda, algún error que no puedan ingresar. Pero en teoría siempre entre 2 o 3 días antes tienen acceso. Y yo Ujú. se los informo siempre todo por el correo. Quien no tenga algún inconveniente o que tenga algo que no pueda ingresar, a través del correo nos comunicamos siempre. Y la fecha de inicio es más o menos la establecida, pues ya dijo, hoy se determina la Sí, fecha de inicio. estaba a Esa mediados de semana, abril, ahora entre 14 y 21. No le terminamos de confirmar porque entre esas dos fechas es la que evalúa el comité académico de la carrera y una vez que ok, está establecido, recién ahí yo puedo notificarlo a través del correo. Todavía bien. no confirmamos nada porque, como les dije, las inscripciones están hasta el 27 de marzo y todavía necesitamos, en este caso, que más que nada que haya más, como decía la directora, más estudiantes y se puede hacer más enriquecedora cualquiera de las clases. Igual yo canto que como empiezan en abril, voy a pedir que amplíen por ahí una Sí, de semana hecho, más. ya eso siempre seguro. Por eso les decía, después del 27 seguramente se extiende una semana más y siempre hasta última fecha de inicio de cursada estamos recibiendo documentación. Ujú, muy bien. Bueno, si no tienen una pregunta más, No, cualquier duda que tengan, saben que tienen el correo de posgrado, estamos con mis bueno, compañeras respondiendo en el exacto, transcurso del día. En cuanto a aranceles, planes de pago, que todavía algún convenio que capaz que alguno trabaja en alguna institución y consúltenlo a posgrado. bueno, buenísimo. Sí, Bueno, muchas hola, gracias. Sí, perdón, Natalia. mi nombre es Natalia Terriles, ¿y cómo están? Yo quería hacer una consulta que me queda. La cursada es, o sea, cursamos una materia a la vez. Se cursa una Sí, materia, se hace el trabajo y después se inicia recién otra materia. Ok, me sí. queda esa A duda si era veces algo. los seminarios se superponen con alguna materia, pero porque son chiquitos, pero en general tratamos de que no. Lo que estaba pensando, Diana, que esto se sube al YouTube, ¿no? Porque algunas personas que se inscribieron Sí, sí, de para hecho a los venir, que no pudieron conectarse se les va a mandar el link de la grabación eso, y a no quienes nos estén olvidemos. interesados con la consulta se va a sumar este link también para que puedan escucharlo. Claro, ahí Sí, está. sí. Bueno, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Espero verlos. Gracias. Gracias a todos, los esperamos. Chao, buenas tardes. Gracias.